Porque diferimos de los modelos comúnmente aceptados, te presentamos Diálogo Alternativo. Un espacio para el acompañamiento y debate de la política venezolana. Diálogo Alternativo con Gustavo Martínez Rubio. A continuación por Radio Fe y Alegría, 1390 AM y 105.7 FM. ¿Qué tal, estimadas, estimados? Como todos los lunes, sean bienvenidos a su espacio Diálogo Alternativo, por acá por Radio Fe y Alegría, 1390 AM, 105.7 FM, que cuenta en la dirección de la estación con Carlos Alaña, en la coordinación de la misma Wirmelis Villalobos, en los controles nuestro siempre compañero Jorge Pérez, y quien les habla, Gustavo Martínez Rubio. Y bueno, comenzando esta semana, queremos de verdad saludar y solidarizarnos con toda la difícil situación que está atravesando nuestra población, los trabajadores, los sectores populares, y bueno, de una situación que ya cada vez se hace, la verdad, más inaguantable. Con el tema de los precios, con el tema del transporte. Uno, por ejemplo, que cotidianamente utiliza el sistema metro de Caracas, y ahorita que yo venía me estaba recordando una noticia que pude leer anoche en el portal de aporrea.org, donde los trabajadores del sistema metro de Caracas alertan de los riesgos a lo que nos estamos exponiendo los usuarios, y de todas las dificultades que hay, el transporte superficial también, cada vez hay menos unidades, la situación económica, cada vez los ingresos, los salarios alcanzan menos, la carne ya prácticamente es imposible conseguirla, igual el pollo, el queso, en fin, toda una situación, bueno, y además de eso acompañado con el cinismo de las cúpulas políticas, ¿no? Una situación, la verdad, que uno, bueno, y sobre todo desde este espacio y desde nuestro quehacer como militante político, pues uno comprendiendo lo que es la realidad y siempre apostando para cambiarla, para transformarla, y para lo que consideramos que sin el concurso y el protagonismo de la gente, pues desde nuestra perspectiva será siempre muy complicado. Bueno, y en función de eso, de poder entrarle, desglosar elementos que tengan que ver con la situación política y económica, hemos traído como invitada a nuestro espacio a la economista e integrante de la plataforma en defensa de la Constitución, Oli Millán, quien, bueno, de entrada quiere echarnos un cuento respecto a un escrito que publicó por ahí su colega y también diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, que habla, o tiene por título el escrito, La Venezuela arruinada, y donde palabras más, palabras menos, el señor José Guerra aduce que el gran responsable de toda la situación, de este desastre por el que estamos pasando, más que el gobierno de Nicolás Maduro, es el presidente Chávez. Oli, por cierto, que en los tiempos del presidente Chávez fue ministra de Economía Popular, pues nos dice que por supuesto quiere polemizar con ese escrito. Y bueno, Oli, bienvenida a Diálogo Alternativo y gracias, bueno, por estar acá con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias Gustavo por la invitación. Sí, bueno, efectivamente el escrito que hace José Guerra tiene por nombre Venezuela arruinada. Pero hay unas cosas sobre el escrito y la reflexión que él hace que es importante salirle al paso, no porque José Guerra tenga una posición X y yo no tenga otra, ¿no? Sino porque es necesario para poder comprender la situación que está viviendo el país, reflexionar sobre eso. Fíjate, una de las cosas que dice José Guerra es que la gestión del presidente Nicolás Maduro no es más que darle continuidad a un modelo que venía desarrollando el presidente Chávez, o podemos hablar del proceso bolivariano.
Y resulta que hay algunas cosas que tienen media verdades, ¿no? Y yo creo que el error del análisis que hace José Guerra está en que ese análisis está desvinculado de una perspectiva histórica y además de complejidad. ¿Por qué me refiero al tema de la perspectiva histórica? Me refiero por lo siguiente, fíjate, él la cuestiona allí y dice que uno de los elementos centrales es el tema de la estatización que ha venido haciendo y que hizo como política el presidente Chávez, y que este gobierno precisamente le da continuidad a eso. Yo debo decir que el caso de Venezuela, por el modelo económico que tiene el país, el modelo económico rentista petrolero, desde 1900 Gómez hasta la fecha, lamentablemente es un modelo donde el Estado tiene una participación importante, determinante en la dinámica económica, y ha sido así. Y que este Estado, que es un Estado petrolero, un Estado con mucha fuerza, por eso este discurso que ha levantado el propio presidente Nicolás Maduro para justificar los errores de la política económica que él ha venido instrumentando, él habla de una guerra económica. Y hablamos de una guerra económica en medio de un Estado que tiene un control absoluto de la industria principal, que es la que produce divisas en el país, que es PDVSA, o sea que llama mucho la atención, ¿no? Pero en todo caso, es el discurso que ha venido construyendo lamentablemente este gobierno para justificar su accionar. Pero volviendo al caso de José Guerra, el análisis que hace, decíamos entonces que desde 1900 Gómez hasta la fecha, Venezuela ha tenido un modelo económico, y ese modelo económico ha estado muy determinado por ese Estado petrolero. Y ese Estado petrolero se ha encargado, y por supuesto la disputa y las peleas de los grupos económicos, tanto tradicionales como emergentes, y esos emergentes surgen lamentablemente cuando hay procesos de boom petrolero. Esos grupos económicos, la pelea o la disputa de esos grupos económicos precisamente es controlar ese Estado petrolero. Y al controlar ese Estado petrolero sabemos entonces que eso lo que ha hecho y lo que ha estado sobre el tapete es precisamente la forma como se captura la renta petrolera. Es decir, al ocupar o controlar el Estado petrolero, el objetivo no es más que buscar capturar parte importante de esa renta petrolera. Y ha sido una de las características de la economía venezolana, y ha sido obviamente una de las características de este Estado. Es decir, ese Estado céntrico, que podríamos decir, ese Estado céntrico lamentablemente no superado, es el control de ellos lo que va determinando la captura de esa renta petrolera y a qué intereses favorece, que obviamente han sido intereses al capital y no a los trabajadores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el otro aspecto tiene que ver con ese tema que siempre está en el aire como un cuestionamiento permanente sobre quienes levantamos una posición socialista, y es que el socialismo siempre se ha relacionado o ha estado muy vinculado al tema de la centralización, a la planificación centralizada. Y debo decir que hay un historiador inglés, además de izquierda, muy reconocido, él murió hace poco, se llama Eric Hobsbawm. El último libro que publicó se llama Cómo cambiar el mundo. Y ese libro, donde él trata de reivindicar a Marx, hay un aspecto importante porque dice que la teoría de una economía socialista centralizada es una teoría que surgió de un italiano llamado Enrico Baroni en 1908, y que precisamente este señor no era para nada socialista. Obviamente sabemos lo que fue la experiencia del socialismo real en la Unión Soviética y todos los desastres que eso ha ocasionado. Pero en todo caso, quiero decir, uno, que el tema del Estado centralizado y el Estado
este Estado céntrico no es solamente una característica, o no es una característica de la propuesta socialista. En segundo lugar, lamentablemente en el caso de Venezuela, por las características de la economía venezolana, la disputa ha sido precisamente por control del Estado, porque al que controlar el Estado, obviamente capturas renta petrolera. En tercer lugar, no es una situación solamente atinente al periodo del presidente Chávez, sino precisamente ha sido una parte de la historia y hay que mirarla, que hay que superar, obviamente eso hay que superarlo, pero debo decir que en el caso del periodo del presidente Chávez hubo una discusión muy profunda sobre ese tema del poder popular, y que lo vimos en el diseño de algunas políticas, ¿no? Yo creo que el país tiene que generar, o tenemos que generar un debate sobre eso, porque creo que hay una diferencia diametral entre lo que ha sido el periodo de la Revolución Bolivariana, Chávez, a lo que tenemos hoy en día en lo que ha sido la gestión del presidente Nicolás Maduro. Pero te propongo algo, Oli, que lo sigamos desarrollando en el siguiente segmento, porque ya vamos a ir al primer corte. Vamos y ya regresamos a Diálogo Alternativo con Oli Millán. Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana.